Bienvenidos una vez a este programa Contrastes. El día de hoy analizaremos quién ganó las elecciones. ¿Es una crisis o una reestructuración del PAN? La muerte de Camacho Solís y un tema que me parece que es fundamental para nosotros como universidad, la reforma educativa. Bienvenidos. El día de hoy nos acompaña, aparte de Tobías y aparte de Fernando, otra profesora más de la División de Derecho Político y Gobierno, Rosa María Vargas. Bienvenida. Gracias. El día de hoy vamos a empezar con el tema, ¿quién es el ganador de estas elecciones? Fernando, ¿quién ganó estas elecciones desde tu punto de vista? ¿Quién ganó las elecciones? Lo que pasa es que se ha discutido en la semana en la prensa sobre efectivamente quién ganó las elecciones. Y hay algunos analistas que señalan un consenso de que el PRI ganó porque obtuvo más espacios, porque obtuvo más curules, inclusive hay quien dice que ganó el Verde, porque a pesar de todas las trampas, pues obtuvo, si bien no todo lo que quería, sí una porción amplia, que juntos, la alianza PRI-PAN, pues hoy ya les permite tener, si no el control, pues sí en alianza la mayoría de la Cámara de Diputados. Sin embargo, revisando datos un poco más atrás, y bueno, revisando también proyecciones desde antes de las elecciones, pues el PRI quería tener arriba del 30, y de hecho cae, o sea, cae a menos del 30, lo cual lo que indica primero es que cayó su voto duro, el voto duro del PRI cayó, entonces yo no puedo considerar como ganador a un partido que no cumple sus expectativas de antes de las elecciones. Entonces estamos frente a un panorama de una cámara de grupos minoritarios donde lo esencial es hacer alianzas. Y bueno, prácticamente estamos reconfigurando o entrando más de lleno a una nueva etapa donde ahora son las legislaturas que solamente pueden funcionar con alianzas. Esto ya existía un poco con esta situación de los gobiernos yuxtapuestos, pero creo que no había pasado a cómo está el Congreso actual. Los grandes partidos retrocedieron, el PAN, bueno, fueron sus peores resultados de los últimos 10 años, el PRD, a pesar de lo que dicen los chuchos, fue una tragedia, una verdadera tragedia, y se recomponen los grupos, los partidos pequeños, los partidos mayoritarios, son los que fueron conquistando lugares que los grandes ya no. Entonces, si hay un ganador, serían los partidos pequeños. Sin embargo, partidos pequeños que para volverse útiles tendrían que buscar alianzas, tener una clara política de alianzas. En ese sentido, Tobías, me parece que bueno, es un poco lo que se dejó ver el programa pasado, que las minorías son prácticamente ganadoras. Sin embargo, digo, pensando como en un tema más global, nosotros podemos ver que el PRI pues tiene la mayoría simple, así de fácil, en el sentido con la alianza Partido Verde y Partido Nueva Alianza, que es una alianza a nivel nacional, o sea, no se va a ir a aliar ya en la Cámara de Diputados, ya está aliado. Y aquí me parece muy estratégico, no sé tú qué pienses, pero el PRI, pensando que es un partido muy estratégico, creo que ya veía que iba a tener una pérdida fuertísima a su voto duro. Lo vio desde antes. Y por eso logra una alianza estratégica. En este sentido creo que es ganador completamente porque logró la mayoría simple. ¿Tú qué opinas, que Tobías? Claro, es que viéndolo en términos absolutos, al momento de hacer un análisis de cómo queda configurada la Cámara, pues tendríamos que aceptar que hay alguien que gana, que es el que tiene la mayoría. Pero además de ganar el propio partido en sí mismo, en cuanto que había condiciones adversas, es decir, la imagen y la percepción del titular del Ejecutivo no era la mejor en este proceso electoral, y esto era un asunto especialmente delicado. De modo que era estratégico para cerrar de la mejor manera posible el sexenio, obtener los mejores resultados.
Regularmente los programas de gobierno, la imagen del presidente de la República tiende a ser un factor determinante y ahora había una gran incertidumbre y una gran duda. Si partimos de ese esquema previo que existía, de esa realidad, y vemos cómo queda configurada, pues no queda duda de que en términos absolutos, quien gana es efectivamente el partido al que pertenece el presidente de la República. Pero además también, por lo que acaba de comentar Fernando, me parece que el Verde gana también, porque fue constante, continua y contundentemente cuestionado en diferentes momentos. Y eso parecería visorar que iba a haber un castigo serio, y todo lo contrario. Demuestra que fue eficiente en términos de sus propósitos. Ya no entremos todavía a discutir la legitimidad y legalidad de su comportamiento, pero en términos de obtención de escaños, ahí está. Y el PANAL, pues logra conservar su registro y colocar 10 ahí, que me parece que el PANAL lo gana. O sea, yo lo pensaría en función de que efectivamente el partido del presidente gana en términos absolutos, el Verde gana, y también me parece que hay otro ganador que está ahí colocado y creo que fue el personaje más feliz de la elección, que es el líder moral de Morena. Me parece que él es el político que recibió de la mejor manera los resultados de la elección. Ya con independencia de que se encuentre la mayoría en manos del PRI, en insolencia con el Verde y el PANAL, con el resultado que obtiene el partido que participa por primera ocasión, creo que también hay que colocarlo como uno de estos varios ganadores que hubo en esta elección. No, bueno, aquí me parece claro que hubo varios ganadores. Insisto, creo que yo creo que estamos en un común acuerdo de que los partidos minoritarios, principalmente Morena y Partido Verde, pues son ganadores en su contexto. Eso es evidente, digamos, ambos lograron, bueno, en particular la Morena, nadie se esperaba el posicionamiento que logró, la verdad las encuestas la dejaban ver muy atrás, entonces ha sido una sorpresa para ellos mismos, ¿no? Se encuentran festejando todavía la Morena, ¿no? Los logros, ¿no? Tanto locales, estatales como nacionales. El Partido Verde, bueno, ahí no sé qué tanto ganó porque él aspiraba a un 11% y no lo logró, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Entonces ahí no sé, pero bueno, finalmente también se posiciona, ¿no? Entonces en ese sentido coincido, yo creo que ha sido el debate del programa pasado y ahí está. Pero aquí lo que sí me gustaría que que dejáramos este tema, si hay un solo ganador, en este caso si el PRI resultó ganador, en el sentido de, como muy bien lo decía Tobías, o sea, tiene problemas de corrupción muy grandes, la Casa Blanca uno de ellos, ¿no? O HL otro del Estado de México, que es cuando también él estaba de gobernador en el Estado de México, y a pesar de ello logra una mayoría, ¿no? Este es el punto, Rocío. ¿Estás de acuerdo que ahí sí podemos hablar de, o sea, hay ganador la oposición, eso no, de los partidos pequeños eso no entra a ninguna duda, pero el PRI se puede decir que es el ganador de estas elecciones? Yo no lo creo del todo. En general, estaba leyendo un reporte muy reciente que hizo un profesor de la London School para la BBC, en el cual hacían una clasificación sobre qué tipos de democracias tenemos, y me llamó mucho la atención el resultado de México. México está considerado como una democracia imperfecta, bajo estas características de debilidades en lo que es la cuestión de gobernabilidad, bajos niveles de participación y una cultura política poco desarrollada. Estos tres ítems, gobernabilidad, bajos niveles de participación y cultura política, me parece que son y están siendo muy presentes en esta elección, ¿sí? Tanto a nivel local, en los diferentes estados de la República, como en el ámbito federal. Entonces, visto así, quiero pensar y me aferro un poco a esta idea en función de los resultados en los estados, un poco con esas opciones refrescantes que hubo, candidaturas independientes, el cambiar completamente de color la perspectiva, romper el bipartidismo, como es el caso de Jalisco, ¿no? Que se pintó de naranja en esta presencia de Movimiento Ciudadano. Me parece que la lectura, y mi lectura es esta, ¿no? Ganó la pluralidad, ganó esta posibilidad de que se puede cambiar de opción política en este país y que esa opción política puede obtener espacios institucionales. Es decir, que tenemos una salida para darle voz a la participación disidente, crítica, como es el caso de Morena, que obtiene su registro, y que eso me parece que es una conquista muy importante para este sinsabor, este desasosiego en el que estábamos
ante un proceso electoral en el cual el fantasma del abstencionismo y la no participación y toda esta discusión sobre si había que anular tu voto y demás, me parece que con todas estas características, el decir que el PRI gana, me parece que es como, sería muy absoluto, como bien lo dice el maestro Tobías, en términos absolutos sí ganó el PRI, pero me parece que no hay que verlo así. Hay que verlo también como que todavía tenemos una posibilidad de cambiar el juego, paradójicamente, jugando las reglas del juego, que esa es la apuesta por la institucionalidad en el país, y me parece que bajo esa lógica no estamos ya ante esta idea de que un partido se lleva el carro completo. Creo que esta lógica de el ganador se lo lleva todo, que es la lógica de la mayoría. Me gusta mucho esto que nos decía Fernando sobre la cuestión de las alianzas. Los teóricos nos lo han dicho, ¿no? Esta posibilidad de capacidad de chantaje de los partidos pequeños parece que se empieza a potenciar como este margen de poder tener mayores espacios para la negociación. Es también paradójico que en las elecciones intermedias tengamos mayoría simple del partido del presidente de la República cuando estábamos en un espacio o en un momento en el que efectivamente los niveles de popularidad eran bajísimos. Yo sí me resisto a decir esta afirmación de que el PRI ganó así con carro completo, me parece que no. O sea, hay varios ganadores, ¿no? Que ese es Yo el lo tema, creo ¿no? que sí. Muy bien. Entonces, en este sentido es una como primera conclusión de la mesa, o sea, definitivamente sí gana el PRI en términos absolutos, pero también hay otros ganadores, ¿no? Incluido la ciudadanía, ¿no? Muy bien. Fernando, te doy la palabra, pero además aprovecho también porque aquí hay un tema que me parece bien interesante. Si nosotros analizamos el sistema electoral mexicano, nos damos cuenta que en la época de los 60, 70, hay los famosos partidos satélites, ¿no? Paraestatales les llamábamos, ¿no? Que eran partidos que en realidad no eran oposición, simplemente eran, digamos, paleros, decíamos en aquel momento del PRI, ¿no? Entonces, en este momento, pensar que el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza, bueno, hay quien dice, bueno, son partidos estratégicos, ¿no? Digamos que están chantajeando al PRI. ¿Tú crees que sí son tan autónomos estos dos partidos? O de plano, es un retroceso esos partidos de antes, ¿no? Que eran satélites de plano, que apoyaban al PRI bajo cualquier circunstancia y hacían lo que el PRI les decía y simplemente eran utilizados como un tema de pluralidad para dar una perspectiva de que el PRI jugaba con varios. ¿Tú qué opinas al respecto? No, de ninguna manera, ya estamos prácticamente en otra época. Siguiendo un poco con este tema sobre si ganó o no ganó el PRI, es que la mayoría es tan endeble que entonces estos partidos satélites que antes hacían lo que decía el presidente de la República, ahora son los partidos chantaje. O sea, ¿cuál va a ser el costo de la primera minoría por lograr la mayoría? Pues efectivamente, digo, ahí va a ser dos cosas. La disciplina de los coordinadores para que no les falte ninguno, porque el día de una buena votación, si falta uno de ellos, eso puede llevar al traste la aprobación de cualquier ley. Y dos, el nivel del chantaje que pueden lograr estos partidos. De antemano, ahorita yo estoy seguro que se va a crear su sistema nacional de becas y se van a dar vales de medicinas y de clínicas. Y eso lo van a decir y lo van a cacarear los siguientes años, pero como el pago de la factura por haber logrado la mayoría. Y bueno, lo de Nueva Alianza, pues es la reconfiguración del CENTE, del Sindicato de Trabajadores, sin el Baester, pero ya con Juan de la Torre. Entonces, bueno, ahí también, más que ser ni siquiera es una cuestión de negociación. Pobre de la primera minoría porque le va a costar, le va a salir caro el chantaje de los partidos pequeños y si no de del otro. Por ahí había una nota que inclusive alineaba a Encuentro Social con el PRI, lo cual sería un suicidio para el partido en la siguiente elección. Pero bueno, ¿por qué no decir que alguno de estos pues, van a chantajear a esta primera minoría que con esta mayoría endeble que logran, pues es el gigante con pies de barro, ¿no? Fíjate aquí, querido Tobías, yo sí creo que Fernando acaba de poner un tema que parece interesante a futuro. El Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza podrán chantajear al PRI o serán disciplinados, digamos un poco pensando en este tema de la futurología, ¿verdad? ¿Tú qué
¿Qué tienes pensado en este tema? Fíjense que yo tengo una cierta inquietud e incertidumbre en torno a la consistencia y a la cohesión de todas las fracciones parlamentarias. Con todo lo que va ocurriendo en épocas recientes y en estas novedades que tuvimos, la aparición de Maquillo como primer diputado independiente, pero no olvidemos que ha habido estas transmutaciones una vez que ya se obtiene la posición. Y ese es un tema que todavía no exploramos y que yo sí quiero verlo, porque no estoy tan seguro que así como comenzamos o como comienzan, terminen los 500. Tengo una ligera inquietud en torno a que durante los 3 años va a haber algunos que se declararán independientes, algunos que van a tratar de buscar ciertos beneficios y al no encontrarlos, trasladarse a otra fracción parlamentaria, y aun cuando no se dé una completa recomposición, digamos, que podría ocurrir en determinado momento porque no está claro, pero sí me gustaría estar muy atento. Yo casi vaticino que va a haber algunas transferencias, va a haber un draft en los próximos meses, ahí en donde va a estar muy interesante ver qué es lo que va a estar en juego, porque efectivamente se puede avisorar que tanto la mayoría como quien se encuentra en la segunda posición van a llegar a ciertos acuerdos estratégicos, y con izquierdas fragmentadas, ahí lo cierto es que permite visualizar un cierto grado de maniobra, y aquí es donde vuelve a ganar quizá el presidente de la República, para poder entrar a negociar de una manera más fácil con el PAN, por ejemplo, ¿no? En cierto momento, y eso le permitiría sacar acuerdos importantes con una izquierda fragmentada. Bueno, aquí resulta interesante y habría, como muy bien lo señalas, estar atentos qué pasa en este tema, ¿no? Vamos a ver si hay una disciplina o, como muy bien dices, hay un juego entre las diferentes fuerzas y tengan que negociar, y que eso sería lo ideal para una democracia. Entonces, para ir terminando este primer bloque, querida Rosa María, ante esta situación donde queda claro en esta mesa que yo creo que hay varios ganadores, ¿qué esperan los ciudadanos de estos resultados, ¿no? De esta nueva conformación estatal, municipal, no nacional? ¿Qué están esperando? Wow, qué pregunta tan tremenda, porque sería hacernos todos esta pregunta, ¿no? ¿Yo qué espero? ¿No? Me parece que lo que tendríamos que esperar, o lo que me encantaría que sucediera, sería que efectivamente trascendiéramos este componente partidocrático, ¿sí?, en la integración de los poderes públicos o en la conformación de los gobiernos, ¿no?, de los gobiernos municipales en aquellos casos que se renovaron los presidentes municipales. ¿A qué voy con esto? Lo que esperamos es, desde el gobierno municipal, un gobierno con capacidad de gobierno y con capacidad de darnos resultados, con independencia de quién haya ganado, ¿no?, que se integre un equipo capaz de resolver y atender las necesidades en lo inmediato me refiero por la cercanía, que es la demarcación municipal. Esa sería la cuestión inequívoca que esperamos como ciudadano que emitimos un voto y que elegimos a un proyecto para gobernarnos. Y en el caso del Poder Legislativo, ¿qué esperaría yo? Pues que el Poder Legislativo funcionara como tal, como poder legislativo que me representase a cabalidad, con idea, con fundamento, con razón, con criterios objetivos de lo que el país necesita en la integración y en la formulación de su legislación, porque para eso es el Poder Legislativo. Más allá de si van a operar los intereses de un grupo dominante, o si le van a hacer segunda al presidente de la República, o si están trabajando en algún proyecto para pagar la factura de tus votos e integrar mayorías un poco más sólidas, yo esperaría que efectivamente lográsemos dejar un poquito atrás esta cuestión de los sellos, de las etiquetas, y tuviésemos un poder legislativo que cumpliera con sus propósitos. Eso sería lo ideal. Fíjate, Tobías, interesante lo que dice Rosa María, ¿no?
la misma pregunta te hago a ti, ¿qué esperarían los ciudadanos? Y la otra que te integro es si se podría dejar las etiquetas y trabajar por un proyecto nacional. Eso suena interesante. Yo recojo un poco lo que se comentaba hace rato por Rosa María en torno a la fragilidad de nuestra democracia, porque efectivamente en términos relativos, cuando vemos los porcentajes de votación, pues no está para alegrarse. Aun cuando hay voces oficiales, digamos institucionales, que dijeron que había sido una experiencia exitosa porque finalmente siempre andamos en el 45 y ahora fuimos un poco más allá. Pero eso no puede ser exitoso, es decir, nos estamos conformando con que la mitad vote. Eso en elecciones intermedias, y ya lo avisorábamos en algún programa anterior, se convierte para algunos en un éxito. Pero hubo distritos en donde el porcentaje de votación andaba sobre 38%, lo cual es terrible. Y si ahí nos vamos a tomar en cuenta el número de votos que obtuvo el candidato ganador en nuestra democracia, pues resulta que tienen el triunfo el que consiguió 2 votos de 10, ¿no? Y eso implica serias fragilidades, por supuesto. Pero me parece que esperarían los ciudadanos que justo la Cámara de Diputados se convierta en el espacio de consensos. Necesitamos como país, como Estado, mayor cohesión. Necesitamos que haya un diálogo abierto, democrático, que haya oposiciones leales, por supuesto, creativas, pero necesitamos acuerdos fundamentales porque seguimos teniendo problemas muy serios que no se están diluyendo. Tenemos cada día una noticia que nos preocupa. Y el ciudadano quiere, si no ya levantarse y ver una buena noticia, porque ya ni la selección gana, ¿no? Pero por lo menos que las malas noticias vayan disminuyendo. Que el ciudadano pueda ir sintiendo que efectivamente el hecho de que pueda disfrutar de sus derechos, de sus libertades en la realidad, en la vida cotidiana, sería muy importante. Entonces, un espectro como está planteado ahora en la Cámara de Diputados podría ser interesante si los partidos políticos, si sus dirigentes, si estas élites que conducen, si sus procesos internos de renovación, porque vienen ahí algunos, transitan por procesos democráticos abiertos y además de lo que es muy importante, si los partidos escuchan al electorado, si escuchan y se dieron cuenta que efectivamente las candidaturas independientes ahí están. Si se dan cuenta que la mitad de los electores no salieron a votar, claro, y que con independencia de quién gana o quién pierde con los votos nulos y las abstenciones, esto también es un mensaje ciudadano. Y sí es cierto que los partidos han dicho que están muy atentos a ello. El asunto es que esto se convierte en expectativa ciudadana y creo que también habrá en los próximos años un mayor fortalecimiento de la sociedad civil. Yo creo que las organizaciones no gubernamentales, creo que las universidades, creo que grupos organizados y grupos por organizarse van a estar teniendo una voz que va a ser escuchada cada vez más. Las manifestaciones públicas convocadas a través de redes sociales por los ciudadanos, creo que es algo que vamos a estar viendo también con mayor frecuencia. Sí me parece que hay expectativas, pero también exigencias. Me parece que la sociedad se ha puesto alerta y que los partidos deben de responder a esa alerta en el buen sentido, ¿no? Alerta en el sentido de estar vigilando muchas situaciones. Claro, tampoco me parece que estas expresiones que se dieron en un candidato que perdió en el entorno inmediato y dice, bueno, yo participo por un partido, pero ahora voy a crear una organización para hacer un observatorio. Me parece que tampoco es la ruta, ¿no? Es decir, si formas parte de un partido, pues ¿por qué no aprovechas ese capital político y lo tiendes a fortalecer? ¿Y por qué desmarcarse de los partidos para decir, ahora mejor hago mi ONG? Creo que tendrían que trabajar los partidos con el capital que obtuvieron, fortalecerse, discutir en las cámaras, encontrar acuerdos y también que sigan fortaleciéndose las organizaciones de la sociedad civil. Y para cerrar este bloque, entonces podemos señalar que lo que esperan los ciudadanos es que trabajen los políticos y que los partidos políticos los representen, así de fácil. Y aquí yo creo que hay 3 temas que se dijeron en las candidaturas diferentes, ya sea independientes o no: la corrupción, la violencia y la calidad de vida. Entonces, deseamos mucha suerte
a los partidos en esta nueva elección. Regresamos. Vamos con el tema del PAN, que es el Partido de Acción Nacional. Como habíamos visto ya el programa pasado, yo creo que si hay perdedores en esta contienda, digo, ante tanto ganador, ¿verdad?, es Partido de Acción Nacional y el Partido de Revolución Democrática. Ahora, es interesante este tema porque, como ustedes saben, el Partido de Acción Nacional tenía, de manera paralela a la elección federal y local, su elección interna. Ya empezaban a verse la configuración de grupos. Calderón, como lo hemos comentado, visitando a algunos candidatos, Madero también, ¿no? Con su Delfín también apoyándolo, y ahora pues es claro que hubo una negociación. Ustedes comentarán al respecto, están de acuerdo conmigo, donde el grupo Madero se queda con la dirección del PAN y el grupo de Calderón, que en este caso es su esposa, va para la presidencia de la República. Ante estos temas donde el PAN pierde, digo, no solo el tema de porcentaje de votación, sino además diputados en la Cámara de Diputados, está perdiendo, hay una reestructuración, este nuevo acuerdo que es claro a nivel nacional, fortalecerá al PAN. Fernando. Lo que pasa es que en el PAN hay un conflicto muy fuerte que no se ha resuelto. Y más que, como tú has dicho, más que una alianza, yo veo una pugna tremenda y casi es una lucha por el exterminio entre la gente de Madero y la gente de Calderón. Digo, ahí es cosa de panistas, pero se van moviendo las posiciones día a día, porque hasta hoy en la mañana Margarita Zavala era contendiente a la presidencia del PAN, y bueno, pues ya a partir de la mañana ya se destapa para la presidencia de la República, lo cual es verdaderamente inconcebible. Inconcebible porque en primer lugar, pues parece que los que no entienden son ellos. Digo, el gobierno de su marido, pues creo que es un gobierno que deja grandes facturas, y sin embargo, bueno, eso no lo alcanza a ver. Critica a los políticos, pero pues duerme con uno, entonces, y bastante cuestionable, y es al que no toca, y es al que no pasa nada. Entonces, creo que más bien esta pretensión de Margarita Zavala para mí tiene tintes de un chiste muy malo, porque ya lo vimos. Rosa María, ¿tú estás de acuerdo que es un chiste malo? Me parece como que es muy peyorativo el asunto, ¿no? Pero, digamos, se reestructura, se fortalece, se debilita. Estoy asombrada con lo que dice Fernando Díaz, porque creo que hay que separar las cosas y hay que verlas desde otro punto de vista, ¿no? Efectivamente, no estamos evaluando la gestión de Felipe Calderón. Eso ya pasó, ¿no? El personaje de Margarita Zavala, tampoco estamos discutiendo si tiene posibilidades o no de ser la candidata del PAN a la presidencia de la República, no es el momento. El anuncio es interesante y el anuncio es muy bueno porque está mandando un mensaje interno
al propio PAN, a la militancia panista, en esta cuestión de es posible que cada militante del PAN pueda manifestar sus deseos de ser candidato, de postularse, y eso me parece que es muy destacable en la vida interna de los partidos políticos, porque un poquito desandando estos pasos decía yo, bueno, ¿por qué tenemos que estar discutiendo, por qué tendríamos que hablar sobre lo que pasa dentro del PAN? Bueno, efectivamente los partidos políticos siguen siendo actores importantes en la vida política y en nuestra vida institucional. Entonces, en ese sentido, nos importa lo que está pasando en el PAN. Yo no lo veo como una pugna, yo lo veo como un espacio natural de disputa de poder dentro del propio PAN, que desde su fundación ha sido un partido que ha tenido esta pugna entre o formamos ciudadanos o conquistamos el poder. ¿Sí? Desde el inicio ha tenido esa dualidad y esa disputa interna. A mí me parece muy interesante que el partido ahora en agosto, que va a tener la renovación de su dirigencia, esté, número uno, respetando sus propias reglas internas. Dos, me parece que es necesario que los partidos políticos aireen, modifiquen y le den este recreo a su vida interna, porque al final de cuentas es parte de sus reglas. Y destaco esta cuestión de que va a ser una consulta abierta a toda su militancia. Nos podrá gustar, nos podrá no gustar, podremos creer que va a ser transparente, legal, esa es otra discusión, ¿no? El hecho es que el partido está recreándose a sí mismo y está apegándose a sus reglas, y eso me parece que es interesante en esta anhelada institucionalidad como país, porque parece que las reglas no nos importan, parece que las reglas están para romperse y creo que hay que jugar, ¿no? Antes de darte la palabra, querido Tobías, en este tema yo creo que es claro una pugna entre Calderón y Madero. O sea, yo creo que no es Anaya Margarita. Creo que en el fondo son dos grandes cacicazgos que están peleando la dirigencia de un partido. Entonces, en este sentido, ¿tú crees que, o sea, de repente, porque fue repentinamente, o sea, Margarita venía diciendo que ella iba a pelear por la presencia del partido, o sea, lo había dicho y todo el mundo, teníamos claro que iba a disputar con Anaya esta posibilidad, pero de repente, hoy en la mañana, dice Fernando, ya va como candidato a la presidencia. ¿Eso no te suena a un acuerdo cupular? ¿No te suena a que ya se hicieron los consensos y pues ya nada más, digamos, van a ir a legitimar en una convención donde el voto es utilizado para legitimar? Pero además, esto fortalece al PAN, Tobías. Hay varias situaciones aquí que son interesantes. Este partido entra en una crisis seria en la etapa previa a las elecciones presidenciales, en donde hay fracturas verdaderas y donde se empieza a generar una gran fragmentación, porque efectivamente el presidente en ese momento, hay que recordar que gobernó 12 años el partido, y tenía una posición muy clara y tenía un grupo fuerte y jamás quiso desprenderse del partido. Y además estuvo operando como lo sigue operando, es decir, es el expresidente más activo que hay en este país, o que ha habido. Bueno, digamos que Fox tiene otro tipo de activismo, ¿no? Pero el activismo de Calderón es político, directo, ¿no? Tuvo visitas aquí en Guanajuato y en varios lugares en la época de campaña, lo cual implica, y también de Margarita, lo cual implica que efectivamente había dos agendas paralelas en el partido. Por un lado, se estaba perfectamente diseñando la estrategia para tratar de obtener el mayor número de posiciones, pero por otro lado, por supuesto que se estaban formando las alianzas y los acuerdos necesarios para ver qué pasaría con el partido. Y habría, me parece ahí, grupos que estaban jugando con escenarios en términos de quién podría ser si se tenía un número elevadísimo de posiciones, o bien qué hacer si en realidad, como ocurrió, no se tuvieron el número de escaños que se esperaban ni de gubernaturas. Creo que están esas dos agendas. Sí es muy interesante el hecho de tener una renovación tan cerca de un proceso electoral, porque dejas por el camino a triunfadores, pero también heridos. O sea, hay ahí una serie
de situaciones que habrá que ver cómo se pueden enmendar. Es decir, hay que tejer, hay que enmendar, hay que entrar a negociar, hay que ver cómo va a quedar la interlocución entre la dirigencia partidista y los aspirantes, por supuesto, a la presidencia de la República, pero también en la conformación del PAN. Y finalmente la coordinación va a estar seguramente en manos de quien actualmente es el presidente. ¿Cómo se va a dar esa interlocución? Sí creo que es también otro dato interesante, porque es muy pronto el cambio en la dirigencia. Y bueno, esto de anunciar ya quiénes podrán hacer las candidaturas, no está mal, pero van a empezar a subirse todavía más de alguno. Y tendremos que estar viendo hasta dónde efectivamente esto ya es un acuerdo muy sólido que puede persistir, que puede subsistir, o hasta dónde se trata de aprovechar la coyuntura y decir, vamos a ver qué podemos ir construyendo en este momento. Fernando. No, nada más para comentar algunas cosas, porque Margarita Zavala no es cualquier militante del PAN. Toda su vida ha estado ahí. Sus padres fundaron el PAN, los padres de su marido fundaron el PAN. Es de las 36 familias que antes de la reforma de Madero, que abre el nombramiento de candidatos a la militancia, antes era el consejo controlado por las 36 familias del PAN. Entonces Madero es quien hace nuevas reglas para abrir ese partido a este grupo que eran 36 familias míticas, dueñas del PAN, entre ellas los Martín del Campo, los Zavala, los Calderón y bueno, algunos más. A Margarita Zavala no solamente se le negó la candidatura a la diputación una vez, sino dos. Primero cuando quiso ser plurinominal, segundo quiso ser uninominal y Madero fue el que maniobró para cortarle el camino. Madero quitó a Cordero, que era el que Calderón quería que lo sucediera, el que quería que fuera el candidato a la presidencia. Madero lo echa de la coordinación del Senado y también echan al coordinador de la Cámara de Diputados. Entonces, decir que no hay una pugna y decir que es un partido que guarda institucionalidad, no, yo creo que ahí sí hay una pelea fuerte que no sabemos hasta dónde va a llegar. Que el PAN ya ha tenido estas peleas, claro que las ha tenido. ¿Y cómo han terminado? Pues con la separación. En los 70s se salieron varios fundadores. En los 90 se salió también otro grupo muy importante que después funda el Foro Democrático. Entonces, pues, esta crisis del PAN probablemente se resuelva con la salida de algún grupo. Alguien tiene que pagar esos platos rotos. Qué fuerte, Ahí Rosa vamos María, a en ver. el sentido de Sí, creo que tendríamos que dedicarle un programa a Acción Nacional. a Margarita en particular, ¿no? Dos cosas nada más. La renovación de la dirigencia es una cuestión que está pactada desde antes de la elección y estaba ya programado en este cambio de dirigencia. No es que sea una ocurrencia de nos fue re mal y ahora vamos a renovar la dirigencia, un poco como de cambiamos al No, técnico son procesos, de la claro. selección mexicana cuando pierde, ¿no? Se pierde un mundial, sino que ya es una cuestión establecida y pactada. Estatutariamente, Exacto. además. Ahora hay una cuestión, un poco en esto que comentabas, claro, la construcción de la institucionalidad lleva tiempo, es un asunto de reglas, las reglas cambian, y los proyectos también se enfrentan, se discuten, pero no tiene nada de malo, es la política y son los actores y juegan, y si en esta no pudiste obtener la candidatura, a lo mejor trabajaste, el escenario cambió, la correlación de fuerzas cambiaron y a lo mejor ahora puede ser ocupar otra posición, ¿no? Eso yo creo que no estamos nadie en contra, es lógico. Pero aquí el tema, creo que Acción Nacional es claramente uno de los perdedores de esta elección. ¿Por qué? Porque no logra el nivel de votación, ni mucho menos de diputados. Entonces aquí la pregunta es, esta reestructuración que se está viendo, ¿no? El grupo de Madero más fortalecido, el grupo de Calderón logra, digamos, meter a su esposa como una posible candidata a la presidencia de la República. ¿Esto fortalecerá al PAN? Esa es la pregunta, Rosa María. Yo creo que si dejamos, tenemos que volver a Margarita, si dejamos de mencionar a Margarita como la esposa de, sino como una panista, una militante que también tiene sus derechos políticos y sus derechos dentro del propio partido,
el escenario también empieza a cambiar. Yo creo que es necesaria la reestructuración. Fíjate qué Necesario. interesante, fíjate, qué interesante. Es un Otra acto cosa, más. Tobías, ¿podremos dejar de decir la esposa de? Porque a mí me parece que es súper fuerte ese tema y de fondo está ahí un calderón. Esto también tiene un cariz político. Habría que ver a quién le conviene quitárselo, porque a los Kirchner le valió estar recuperando a los Kirchner. Absolutamente. Aquí tendría que ver si decimos como es Margarita Zavala o es la esposa del expresidente. Creo que esto va a tener efectivamente un manejo político. No podemos todavía dejar de asumir que en ciertos sectores se asume esta identidad de las familias que han dominado determinados, digamos, o tomado ciertas decisiones en determinados instantes. Sí es una familia que tiene un raigambre importante, son familias que están ahí dentro, tienen una larga trayectoria partidista. Efectivamente, ella es una política que no sale a la palestra detrás del marido, tiene su propia trayectoria, sus propias alianzas incluso, y además es una mujer que ha mostrado cierta cautela, que no ha tenido confrontaciones serias pues, con nadie en términos abiertos, y que con todo y el marido que se cocina por separado, pero que también tiene sus alianzas, efectivamente es una militante muy seria y que además es conocida, más conocida por haber sido presidenta, esposa de un expresidente que por haber tenido una vida propia. Esto es cierto, o sea, la esposa, la cónyuge de cualquier jefe de Estado, evidentemente que tiene los reflectores puestos ahí, y eso es un capital que hay que aprovechar y que ha funcionado en los ámbitos municipales de una manera extraordinaria y también en los ámbitos estatales y también en los ámbitos internacionales. Esto es una realidad. No, muy bien, aquí entonces digo, nos queda claro el papel de que Margarita me parece que es una mujer que quiere mucho a su partido y se ha demostrado en ese sentido muy disciplinada a su partido. Me parece que en eso estamos en común acuerdo. Sin embargo, aquí el tema, y creo que con esto vamos a cerrar el bloque, es, digamos, con la dirigencia de Madero, Acción Nacional no crece como partido. Políticamente hablando, no logra más espacios y sin embargo, la reacomodo, por lo que se vio hoy en la prensa, nuevamente la corriente Madera continúa en la dirigencia del PAN. ¿Esto qué significa? ¿Que va a seguir estancado el PAN? Esa es una pregunta que solamente la vamos a resolver, digamos, a partir de los años, pero a mí, de entrada, me deja ver que no hay una reestructuración, sino una continuidad desde el propio PAN. ¿Por qué? Miguel Márquez dijo, ya también declaró, que está de acuerdo en la postulación de Margarita. Entonces, con esto creo que es un tema que vamos a dejar ahí para otro programa, porque hay mucho que decir en este tema, pero de entrada parece ser que la corriente Madero se fortalece al interior del PAN y no logró lo que dijo que prometió. Muy bien, vamos con otro tema y para ir quitando estos temas electorales, pues se va acabando el tiempo del programa, desafortunadamente, y hablemos de un tema que me parece triste, ¿no? Es Camacho Solís, ¿no? Como ustedes saben, falleció. Sin embargo, es un hombre, digamos, que no solo fue parte del sistema, como se dice comúnmente, fue un priista muchos años, sino también fue un personaje que fue a las filas de la izquierda, que logró grandes pactos, un personaje político hasta puede ser controversial. Fernando, ¿qué puede ser al respecto? La figura de Camacho Solís es, como lo he dicho ya varias veces, una figura que ya se va a la historia, ya es parte de la historia política de este país. Es un político multifacético y de ahí yo creo que su importancia y lo interesante que es estudiar ahora la figura de Camacho Solís, porque es el político del cambio sin ruptura, es el político que ingresa al PRI desde muy joven, que se hace en el PRI como funcionario público, llega a ser el miembro más joven del gabinete de Miguel de la Madrid, es el que coordina la campaña de Salinas, es el secretario general del PRI
que mantiene el control en ese periodo de fraude electoral tan cantado por muchas otras fuerzas políticas, casi todas, es el que mantiene el control dentro del sistema político, es el que busca, nunca hubo gran publicidad, pero él busca a Cuauhtémoc Cárdenas para llegar a un pacto, no lo logra, ahí queda. Es el político que es la mano derecha y de repente la mano izquierda de Salinas durante todo su periodo. Es el político que se niega a aceptar las reglas no escritas. Es el que le dice no al presidente, el que se muestra enojado, o sea, el que no guarda las formas, pero que al final, y esto también es un dato realmente muy nuevo y poco sabido, una semana antes del asesinato de Colosio, él logra un pacto con Colosio. Él iba a ser el secretario de Gobernación del sexenio de Luis Donaldo Colosio, y entonces, bueno, el imaginario ahí puede volar grandemente en una cuestión que él quería, que Colosio también, que era cambiar el poder, reformar el poder, ambos lo querían, y bueno, esa tarde en Lomas Taurinas no solamente mata a una persona, sino que mata a dos, pero también es el político que continuamente se reinventa para volver a crecer, para volver a estar en los primeros planos, y entonces el cambio, y bueno, ahí se da cuenta que su cambio sin ruptura no existe el cambio sin ruptura, tienes que cambiar, tienes que romper, él rompe, y bueno, busca otros caminos políticos, funda su propio partido. Ahí hay que decir que desde la época de funcionario, su segundo al mando, Marcelo Ebrard, bueno, hoy Ebrard, pues ahí es muchas cosas, pero siempre fue la segunda cara de Camacho Solís, inclusive en su partido de Centro Democrático, y de ahí se va a la izquierda. Precisamente la primer candidatura a jefe de gobierno de Marcelo Ebrard la declinó a favor de Andrés Manuel, como forma del pacto que hacía Andrés Manuel con Camacho Solís, que le abre a Camacho Solís pues su llegada a la izquierda y a los grupos como diputado, como senador. Entonces es un recuento mínimo de las facetas de un político que hay que repensarlo en los siguientes años, hay que estudiar mucho esta trayectoria, porque es al mismo tiempo representativo de una época y de un sector que quieren cambiar sin romper, pero que al final pues esto es imposible y tiene que romper, aunque probablemente no haya cambiado. Fíjate qué interesante, porque bueno, ahora sí que nos despedimos de un político que, como bien dices, ¿no? Me parece que tuvo varias facetas, pero es interesante recordar, digamos, el trío, ¿no? Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Camacho Solís, y bueno, mejor dicho el cuarteto, porque también está Colosio, juntos eran invencibles. Eso es bien interesante, cómo estos personajes hicieron un grupo y fueron ascendiendo con los años hasta que Salinas llegó como candidato a la presidencia de la República. En este sentido, es interesante saber también, como muy bien lo dices, la relación que tenía con Colosio y qué pasa después de la muerte. Y como también yo creo que también sería digno destacar esta capacidad de negociación de Camacho Solís, yo creo que eso, ¿cómo ayudó en esos momentos al país? Estamos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, crisis nacional, y Camacho fue estratega en el término de ser negociador. Tobías, ¿qué tienes que decir de este personaje que nos ha dejado? Yo suscribo ese adjetivo que le has adosado. Me parece que se trata de un político profesional y que entendía perfectamente bien los intersticios del ejercicio del poder y que sabía que a veces se ganaba y a veces se perdía, pero por supuesto que también era pasional, por supuesto, quería ser presidente de la República, bueno, primero candidato, pero por supuesto quería ser presidente de la República. Pero era un hombre con grandes fortalezas, porque efectivamente pudo plantarse enfrente y decir: estoy en contra de la decisión que se ha tomado porque no es la correcta.
Y con una trayectoria impresionante, Impresionante. secretario de Desarrollo Urbano, jefe de gobierno regente, en aquel momento jefe del Departamento del Distrito Federal, secretario de Relaciones Exteriores. La negociación chapaneca es un hecho histórico interesantísimo, que no era tan sencillo resolver. no. La verdad es que de entrada, la denominación que se le dio, esta de retirarlo o de ser secretario de Relaciones Exteriores apenas unos días después de haber sido nombrado, y luego crear esta figura extraña de un comisionado para la paz, fue una estrategia muy interesante. Tratar de decir, es que no eres un funcionario, pero sí lleva la representación del Estado y del gobierno para llegar a encuentros, fue muy, muy interesante, ¿no? Porque sabía quien presidía la República en ese momento que se trataba de un negociador nato. De una persona que además no tenía mala relación con la oposición, una persona que había podido sobrellevar cierto tipo de negociaciones y que además en términos ideológicos, diríamos, no estaba radicalizado. Tenía, me parece, una apertura para poder llegar a los acuerdos que resultaban ventajosos y que le permitía permanecer en la posición y además llevar algunos avances. Creo que su trabajo como administrador no fue malo, como jefe de gobierno en términos generales lleva, obviamente tenía el respaldo absoluto del presidente de la República, pero ahí se fortalece mucho y justamente es de donde se espera que se catapulte para la candidatura a la presidencia de la República. Y sin duda es un personaje muy interesante, pero me quedo efectivamente con esa palabra clave que además debería ser tomada por muchos políticos, porque la política es negociación. Y este hombre era pragmático, Sí. se formó su partido, se retira de un partido político, forma uno y luego es candidato a diputado y termina muriendo como senador de otro partido político. O sea, pero el hombre en términos generales lograba acuerdos, lograba consensos, tenía sus posiciones y de pronto veías que después de una discusión lograba algunas cosas que planteaba, pero también sabía ceder en lo que había que hacerlo. Creo que era un político Como en pocos, toda su extensión. Sí, como pocos. Entonces esperemos que pues otros políticos aprendan de él y pues que descansen en paz. Con independencia del partido al que haya pertenecido. Exacto. Muy bien, vamos al último tema, que es el tema de la reforma educativa. Me parece que es un tema muy importante porque, como ustedes saben, tenemos los niveles muy bajos a nivel internacional sobre la calidad de la educación. Y entonces aquí la primera pregunta que yo lanzo al aire es, para lograr una calidad educativa a nivel básico, ¿no?, incluyendo primaria y secundaria, ¿son suficiente el examen a un profesor? Rosita. Wow, es una pregunta en la que podría decirte no, no es suficiente, solamente un examen, ¿no? Pero me parece también que la evaluación, no solamente de los docentes, sino de todo lo que implica en términos estructurales, en términos de infraestructura, en términos de proyecto educativo nacional, en esta lógica de qué buscamos con una reforma, qué buscamos, qué queremos para educación, pero también volver un poco a decir, bueno, ¿qué significa calidad educativa? ¿Llenar una serie de indicadores? ¿O estamos hablando de una cuestión de que todos los mexicanos sepamos leer y escribir español, la incorporación de nuestras lenguas indígenas? En sí, la discusión más allá de si es pertinente o no, creo que es pertinente una evaluación siempre, esta idea de rendir cuentas, esta idea de una evaluación constante, una formación constante, una idea de brindar mejor servicio, de dar mejores resultados, creo que eso es importantísimo. Pero sí habría que preguntarnos qué estamos entendiendo por calidad educativa. Sí, o sea, mejores instalaciones, profesores con mejores conocimientos. ¿Qué son mejores conocimientos? ¿No? Creo que tendríamos que, la discusión tendría que ser en ese sentido y no tanto centrarnos en si estamos a favor o no, o si el medio es adecuado o no a través de un examen. Creo que son
Es un problema muy complejo, la discusión de la educación es una cuestión muy compleja y tendremos que abordarla a partir de esa complejidad. No, yo creo que lo que estás diciendo es, me parece que un tema que yo creo que está en la discusión principalmente de quienes se dedican al tema de la calidad educativa. ¿Por qué? Porque me parece a mí que el tema no solo es un tema de profesores, sino también de otros factores. Entonces nosotros como también parte de este sector educativo, somos profesores, Fernando, para lograr una calidad educativa, ¿qué elementos crees que tendremos que sumar para lograr un fortalecimiento de la educación en México en tema de calidad? Habrá que definir qué es calidad, porque en el México heterogéneo que vivimos, por supuesto que no es lo mismo la educación en las grandes ciudades que la educación en las ciudades medias, en la zona rural o en las rancherías perdidas. Por supuesto que aquí habría que ver qué es la calidad en cada uno. Y bueno, lo que promueve la reforma educativa y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, pues es la tabla rasa con la que se mide a todos. Entonces ahí es donde existen los problemas sobre a qué se refiere con calidad, debido al entorno al cual estos educandos van a salir. O sea, ¿qué es lo que queremos de estos alumnos? O sea, ¿cuál es el alumno que se quiere formar? Y bueno, y lanzo un dato muy interesante. México es el país de la OCDE, uno de los países de la OCDE que más gasta en evaluación, pero que gasta menos que todos en formación docente. Entonces, digo, si contraponemos los datos, pues, te gastas mucho en evaluar, tienes grandes instrumentos de evaluación, pero lo que vas a evaluar es sumamente pobre, porque la inversión que hay en tu personal docente, pues es muy baja. Entonces, bueno, ahí, sumado a lo anterior de que habría que ver qué significa la calidad en cada uno de los entornos, pues también está el tipo de profesor al que vas a someter a esta evaluación. Ahora, si las instituciones que forman profesores no están garantizando que estos profesores tengan la calidad para los entornos donde tienen que aprender, y la reforma no te promete otra cosa, sino que los vas a correr si no cumplen, pues por supuesto que ahí hay un grado de conflicto donde cualquier tipo de organización estaría en contra. Por otro lado, también está la cuestión política, ¿no? Vamos a amarrar con lo primero que empezamos. El sindicato ya tiene un partido que es afín al que el gobierno lo necesita. Pues ¿de qué tamaño será el chantaje? Yo no lo sé, pero ya nos dieron una aprobada. O sea, violando todas las leyes de la reforma educativa, suspendieron la evaluación docente, que después a 48 o 52 horas dijeron, no, sí, vamos a evaluar, pero ya nos dieron una aprobada de hasta dónde se puede llegar, hasta dónde están dispuestos a llegar con tal de obtener sus objetivos de corto plazo, sacrificando todo el largo plazo. Entonces, ahí como que es otro contexto que también hay que repensar. Fíjate, aquí hay dos temas y yo no estoy de acuerdo totalmente en este punto. Uno es político y el otro es completamente educativo. Entonces, yo creo que me parecería que, espero que nos dé tiempo para el análisis de los dos, pero en el tema, regresando al tema de la calidad educativa, Tobías, nosotros, por ejemplo, la CENTE, la coordinadora, que es la que está más activa en estos temas, yo creo que pone en la mesa de un tema muy importante. O sea, la calidad educativa no solo depende del maestro, también hay un contexto económico, niños cansados de trabajar por las mañanas, niños que no han desayunado, niños que no hablan el español, niños que no tienen quien les ayude por las tardes a hacer tareas. Y si no es posible, que además hay escuelas que no tienen baño, y eso es Guanajuato, no me voy a Chiapas, aquí en Guanajuato, hay comunidades donde no hay baño, eso es increíble, donde los salones dicen no hay una pared y se escuchan las clases del otro profesor, donde hay escuelas
donde hay un profesor que imparte 3 grados, ¿no? O sea, hay muchas carencias todavía en el tema. Como lo bien señala Fernando, el tema del dinero se va más a la parte burocrática, sindicato, que a los profesores. Entonces, hasta ante este tema, que como muy bien dice Rosa María, hay varios puntos en la calidad educativa. ¿Crees que esta parte de esta reforma educativa basada en la evaluación es una reforma educativa o, como muy dice la coordinadora, es un tema laboral y administrativo que tiene tintes políticos para correr a quien no les parece? Tobías. Un poco de todo. Muy buenas soluciones. Me parece que la evaluación es un segmento y que la educación es un tema complejo. No podemos cerrar los ojos a la realidad. Ya no de la OCDE, sino a nivel Latinoamérica, estamos debajo de Chile, estamos debajo de Argentina, estamos debajo de Cuba, estamos debajo de Costa Rica y ahí me quedo. Tenemos menos educación en número de años per cápita que estos países, y eso ya de entrada es delicado. Y nos lleva a la necesidad de reflexionar sobre la conveniencia y el imperativo de que hagamos y desplegamos acciones y políticas urgentes, oportunas y pertinentes. No podemos dejar de reconocer eso, porque ahí están los datos duros. Guanajuato es un estado que todavía tenemos analfabetas mayores de 15 años, y eso pues es poco grato, o francamente ingrato, ¿no? Pero así pasa en todo el país. Sí hay varias acciones que se han venido desarrollando. Tampoco podemos dejar de reconocer que la estructura sindical del profesorado era la más poderosa de América Latina, el sindicato más grande, y que además con una gran fuerza, hasta para llegar a formar un partido que ha permanecido allí. Tiene una serie de características políticas también en el tema muy interesantes. Pero si nos centramos en lo que esperamos, tendríamos que decir que la evaluación es un factor. No es todo, no podríamos agotarlo. ¿Puede ser un instrumento de presión? Puede serlo. ¿Tienen razón los profesores al quejarse? En cierta medida. Puede ser que haya algunas situaciones que se presentan en ciertos sectores, porque es impresionantemente grande el número de profesores que tenemos en el país y que están dentro del sector de la Secretaría de Educación Federal y de las Secretarías de Educación estatales. ¿Es un tema prioritario? Es prioritario. ¿Es un tema fácilmente manejable? Absolutamente no. Pero creo que todo este reparto, elenco que hiciste de problemas, hay que atenderlos. Todos. Tenemos infraestructura insuficiente, hay que atenderlo. Tenemos niños con desnutrición, hay que atenderlos. Tenemos profesores que no tienen la capacitación suficiente, hay que atenderlos. Tenemos que evaluar. Creo que vivimos en la cultura de la evaluación, y me parece que sí hay que establecer una serie de indicadores precisos para ver hacia dónde vamos, pero no lo podríamos agotar solamente en la evaluación. Que hay detrás también una serie de componentes, de situaciones extrañas que han aparecido ahí en los medios, también puede ser que estén ocurriendo. Pero me parece que sí tenemos que tomar en cuenta que la educación no puede seguir en la situación que se está viendo todavía hoy en día. Sí. Rosita, tú que eres administradora pública, ¿no? La evaluación es una de las herramientas fundamentales. Entonces, en ese sentido, ¿abona o no abona una mejor educación en México bajo este contexto que estamos planteando aquí? Mira, la evaluación es necesaria y efectivamente está presente. Queremos evaluar, examinamos en todo momento a todo el mundo y más en cuestiones organizativas y más en la cuestión del gobierno. El modelo, en el caso de México, desde los años 90 se fue hacia esta lógica de resultados. Y hablar de resultados, esta gestión pública orientada a resultados, nos lleva a incorporar necesariamente esta cuestión de la evaluación. El problema es, y esa es una de las críticas que se ha hecho incluso al enfoque de gestión pública, es que tengamos que poner como un todo a la evaluación como la solución a todos nuestros problemas. Y me parece que si ponemos a la evaluación en esta lógica, que es un instrumento, pero si le damos tanto poder al instrumento,
vamos a dejar de pensar y vamos a perder el rumbo de qué es lo importante. La evaluación nos da una pista para redefinir muchas cosas, pero no debe ser el todo. Debemos de tener claridad sobre la dirección y sobre el sentido en términos educativos. Ok, bueno, pues con esto terminamos. Todavía hay más temas, ¿no? Porque se quedó el tema político. No, el sindicato como un partido y una estructura, yo diría, de las más organizadas que hay en México. Entonces queda pendiente este tema. Muchas gracias. Hasta la próxima.